Existen alimentos que pueden desencadenar en que tú tengas migraña. En este programa te vamos a indicar el diagnóstico y el tratamiento de la migraña. Esto y mucho más en nuestro programa de medicina preventiva. Dale like, comparte y coméntanos tus dudas. Comenzamos. En el programa de hoy tenemos como invitado especial a la doctora Paulina Bombón. Es especialista en neurología por la Universidad Estatal de Belgorod, Rusia. Tiene una subespecialidad en geriatría neurológica en la Universidad Nacional Autónoma de México. También posee un máster en salud pública y es parte del staff de especialistas en Hospital Durán. Hola amigos, estamos en un nuevo programa de medicina preventiva aquí en Hospital Durán. El día de hoy tenemos a nuestra invitada especial, la doctora Paulina Bombón. Es médico especialista en neurología. Vamos a topar sobre el tema de la migraña y cómo detectarla, el tratamiento y también el diagnóstico por un especialista. Doctora, muchas gracias por compartir en este momento de medicina preventiva. Buenas tardes, Francisco. Para mí es un placer participar en estas pláticas, sobre todo para que la comunidad aprenda de un tema tan importante como es la migraña. Sí, doctora. Y justo este tema podemos decir que es muy común, pero que no se sabe en realidad mucho. Y también la migraña, ¿qué es la migraña? Porque puede ser un dolor de cabeza. ¿Cuál es la diferencia o por qué puede causar también? Bueno, como tú mencionaste, la migraña es un dolor de cabeza. Este es un dolor muy frecuente en la población, de hecho es muy frecuente en la consulta externa de neurología y este dolor de cabeza se da en mujeres, aunque también puede presentarse en hombres. La migraña por lo general se presenta en la población entre los 10 años hasta los 35 años de edad y este dolor de cabeza tiene varios factores desencadenantes. El mismo hecho de ser mujer por cuestiones hormonales puede hacer que la población femenina sufra más de este dolor. También existen situaciones como la depresión o la ansiedad que puede desencadenar el dolor de cabeza. El no dormir bien o el no descansar también produce la migraña. Y también a veces el exponerse a olores, perfumes, luces muy intensas también desencadenan la migraña. Ahora, doctora, esto sería como una enfermedad también, ¿se puede diagnosticar la migraña como una enfermedad también? Sí, la migraña es una enfermedad neurológica debido a que existe una alteración en el sistema nervioso y la migraña justamente tiene que cumplir ciertos criterios para nosotros decir o diagnosticar es migraña. Por ejemplo, una paciente tiene que tener 5 cuadros de dolor al mes y la migraña, por lo general, al paciente le duele el hemicráneo, la mitad de la cabeza. El paciente refiere un dolor pulsátil latente, que algo le late en su cabeza, y es un dolor muy, muy intenso, una intensidad 9 a 10. Este dolor de cabeza a veces se acompaña de náusea, vómito y a veces el paciente también es muy sensible a la luz, al ruido y en otras ocasiones el paciente puede tener un aura. El aura es un síntoma o una afección neurológica en el que el paciente ve luces, estrellitas brillantes, líneas en zigzag. Todos estos síntomas que el paciente nos refiere nos ayudan a enfocar o a llegar a un diagnóstico de migraña. Para el diagnóstico de la migraña, nosotros, si bien debemos elegir siempre el especialista, porque también con la toma de medicamentos o la automedicación, este es un problema, creo que los médicos deben combatirlo, porque esta desinformación también conlleva a que las personas, siempre que por dolores, me tomo unas pastillas. Pero esta toma de pastillas también, si es que lo hacen diaria, pueden generar algún tipo de problemas también, doctora. De hecho, se ha demostrado que si el paciente durante más de 15 días está automedicándose, por lo general la población puede consumir aspirina, ibuprofeno, paracetamol, migradorixina, pueden ir a la farmacia y pedir cualquier medicamento. Si el paciente está tomando 15 días medicamentos continuos, se ha determinado que el paciente puede sufrir una cefalea o un dolor de cabeza debido al abuso de esos analgésicos. Por lo que es importante que si usted padece un dolor de cabeza, si está más de 15 días persistiendo el dolor, acuda a la consulta para la valoración neurológica, llegar a un diagnóstico e iniciar tratamiento y no automedicarse.
Por ejemplo, si el paciente tiene más de 3 cuadros de migraña al mes muy intensos, nosotros podemos hacer un tratamiento preventivo y evitar que el paciente se esté automedicando cada vez más frecuente. Doctora, también yo quiero saber cuáles son estos alimentos o bebidas o qué tipo de colorantes también puede desencadenar que tengamos migraña o no. Por ejemplo, cuando estamos ya haciendo tratamiento de la migraña, es importante que le mencionemos al paciente que tenemos que tener o modificar la alimentación. Existen ciertos alimentos que le mencionamos al paciente, por ejemplo, café, té, chocolate, los embutidos, cualquier tipo de embutidos, la carne roja y también los lácteos o a veces también el vino. Todos estos alimentos pueden tener tiramina o nitratos y estas sustancias están involucradas en que se desencadene el cuadro de la migraña. Entonces al paciente no le vamos a prohibir los alimentos, pero sí le vamos a decir que esté atento a si estos alimentos cuando los consume en el mismo día o en el día siguiente hay dolor. La mayoría de los pacientes identifica la carne roja y el chocolate como un desencadenante. Entonces, si el paciente ya identifica alguno de estos alimentos, pues sí, se le pide que quedan suspendidos. Ahora, doctora, con el tratamiento, si bien puede existir algún tratamiento que sea corto o este tratamiento es para toda la vida, para las personas que tienen migraña. Bueno, la migraña, por lo general, es muy difícil que un adulto pasado los 50 años de edad llegue con migraña. Por cuestiones hormonales en la mujer sí puede quedar libre del dolor de cabeza, pero el tratamiento abarca desde cuidar el sueño, también se le puede decir al paciente que descanse, que tenga un sueño reparador y que se acueste siempre a la misma hora, porque si el paciente se trasnocha, en el mismo día tal vez puede sufrir un cuadro de migraña. También debemos estar vigilando en el tratamiento si el paciente tiene depresión o ansiedad, porque esto también puede desencadenar un ataque de migraña. Y otra cosa que debemos hacer, que ya les mencionamos, los alimentos, que deben tratar de identificar qué alimento desencadena su migraña. Y muchas veces, hay que decirle al paciente que lleve un registro de sus cuadros de dolor de cabeza. Esto lo van a hacer durante un mes. Si el paciente tiene más de 3 crisis de dolor muy fuerte, 9, 10, que le incapacita al paciente, nosotros hacemos un tratamiento preventivo, dependiendo de qué edad está, si es hombre, si es mujer. Existen medicamentos, por ejemplo, la amitriptilina, el topiramato, la venlafaxina, el propranolol, que nos van a ayudar a que el paciente disminuya su dolor o en el mejor de los casos, que también se quede libre del dolor. Entonces el tratamiento es el estilo de vida y el tratamiento farmacológico. ¿Y este tratamiento será por qué tiempo? El tratamiento preventivo debemos decirle al paciente que lo mínimo que vamos a hacer es 3 meses de tratamiento y lo máximo que vamos a hacer es 1 año, ¿sí? Vamos vigilando si el paciente se va quedando libre del dolor, le mantenemos el tratamiento, comenzamos una disminución paulatina y podemos retirar. No es un tratamiento de por vida. Los pacientes pueden llegar a quedarse libres de sufrir estos cuadros de migraña. Bueno, y a las personas que nos están viendo, también darles una recomendación que no se automediquen, consulten a su médico y si tienen este tipo de características que nos ha comentado la doctora Paulina, pues es tiempo de que ustedes visiten a un especialista y que puedan tener una valoración si es que estos dolores están siendo tal vez hasta insoportables, pues visiten a su médico. Doctora, ¿cuándo debemos acudir a una sala de emergencia o ir al hospital por un fuerte dolor? ¿Podemos decir que es algo de emergencia también? Sí. Ustedes deben aprender que si el dolor de cabeza es insoportable, es un dolor de cabeza el peor de su vida, que nunca lo han sufrido, y con el dolor de cabeza ustedes ven que la boca se pone chueca, que el paciente habla como trabado, como borrachito, o que a veces no comprende lo que le estamos pidiendo, o si el paciente ustedes le dicen que levante la mano y la pierna del mismo lado del cuerpo están paralizados o han perdido fuerza,
con cualquiera de los síntomas, no necesariamente con los tres, ustedes deben buscar atención médica inmediatamente. Aquí en el Hospital Durán contamos con el tratamiento para a veces estos dolores intensos cuando se están produciendo un ictus, existe el tratamiento adecuado. Mientras más pronto acudan a la emergencia, más pronto el tratamiento y menos secuelas neurológicas. Doctora, para ir finalizando sobre este tema, ¿qué recomendaciones podemos darles a todas las personas que nos están viendo para que lo compartan también en sus casas, ¿no? Primero, que no se acostumbren a vivir con un dolor de cabeza. Muchas veces la población ya el dolor como que viven en el día a día, ya no buscan atención médica porque ya saben las características. Pero ustedes deben saber que si es migraña hay tratamiento y podemos quedar el paciente libre del dolor. Segundo, que ustedes acudan a la valoración por neurología. Muchas veces se puede hacer exámenes de laboratorio para tratar tal vez de buscar causas de este dolor. En determinados casos también se puede solicitar una tomografía de cráneo para descartar otras posibles causas. Una vez hecho estos exámenes, el examen físico neurológico es muy importante, llegar al diagnóstico y recibir el tratamiento. El dolor de cabeza es algo que no debe incapacitar al paciente, que no debe afectar en su vida cotidiana y para eso acudan a la consulta. Este ha sido también un programa de medicina preventiva aquí en Hospital Durán. Doctora, muchas gracias por haber compartido con nosotros y con las personas que nos están viendo sobre este tema que es muy común, pero no sabemos mucho en realidad. Pero ahora vamos a tener mucho más en cuenta sobre ver estos factores que pueden ser hasta lácteos, pueden ser algunas cosas que nos están activando, ¿no? Sí, debemos aprender a controlar, a identificar los factores de riesgo para quedarnos libres de la migraña. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Gracias, Francisco, a ti por la cordial invitación.